Mi nombre es Antonia Morales. Tengo 67 años. La llamada llegó justo después de las 4 de una tarde de jueves, cuando la luz del atardecer en Mérida se colaba por las persianas de mi cocina, dibujando finas líneas doradas. Estaba desgranando chícharos para la cena con el zumbido de las chicharras afuera, como un murmullo de fondo, cuando mi celular vibró sobre la encimera. El nombre de Gabriel apareció en la pantalla. No había sabido de él en casi 3 semanas desde el viaje por el cumpleaños de su esposa a Cancún. «Hola, ma», dijo con un tono demasiado alegre. «¿Cómo está mi mujer favorita?» Usaba ese tono cada vez que quería algo. Una alegría ensayada que traía un dejo de distancia, como si hubiera practicado el cariño. Sonreí de todos modos, aunque sentía ese dolor familiar, justo detrás de las costillas. «Estoy bien pequeño», respondí. «¿Todo en orden?» «Más que en orden», dijo. «Anoche Lorena y yo estuvimos platicando sobre los asuntos de la herencia. Pensamos que podríamos cenar este fin de semana. Rafael se nos unirá. ¿Lo recuerdas, el abogado del que te hablé? Puede explicarte unas actualizaciones de rutina. Solo firmas, en realidad». Los chícharos rodaban entre mis dedos, pequeños, verdes y de pronto pesados. «Es muy repentino, Gabriel», dije. «Lo sé, pero Rafael está en la ciudad por una conferencia. El sábado en la noche. Iremos a la hacienda, tu lugar favorito. ¿Será agradable?» «Sin presión, sin presión». Siempre decía eso justo antes de ejercerla. Escuché el crujir de papeles al fondo y la risa de Lorena amortiguada, tan ensayada como la de él. Mantuve mi voz firme. «Está bien», dije. «El sábado, entonces». Exhaló con alivio, filtrándose en sus palabras. «Perfecto. Te va a caer bien Rafael, ma. Es un verdadero profesional». Cuando colgó la cocina se sintió más pequeña. La olla en la estufa silbaba suavemente, los chícharos sobrecociéndose, pero no me moví para apagar el fuego. Me quedé ahí con el celular en la mano, escuchando el zumbido del refrigerador y el eco de la voz de mi hijo flotando en el aire. No era raro que Gabriel mencionara temas de la herencia. Después de que mi esposo José falleció, manejé todo yo sola: cuentas de inversión, propiedades, fondos de pensión. Gabriel siempre decía que estaba orgulloso de lo organizada que era, aunque últimamente había soltado comentarios sobre simplificar las cosas, consolidar, dejar que la siguiente generación se encargara de los detalles. Pero esto se sentía diferente. El abogado en la cena, la insistencia en el momento, la risa de Lorena como un ruido de fondo. Todo encajaba mal. Enjuagué los chícharos por el fregadero y los vi girar hasta desaparecer. El reflejo del lavabo captó mi rostro más delgado de lo que recordaba, con algunas canas más que el mes pasado. «Actualizaciones de rutina», murmuré. Esa frase tenía una forma de aplastar el aire, de convertir algo personal en un trámite. A la mañana siguiente, revisé mis archivos. Décadas de registros llenaban los cajones: estados de cuenta, fideicomisos, títulos de propiedad. Siempre había sido meticulosa, en parte por mis años como oficial financiera, en parte porque aprendí temprano que la seguridad no se hereda, se mantiene. Mientras hojeaba las carpetas, encontré los balances más recientes de mi portafolio de inversiones. Los números parecían correctos. Aún así, los puse en un sobre aparte para llevarlos el sábado. Los viejos hábitos son difíciles de matar. Esa noche salí al porche con el aroma del jazmín y la sal impregnando el aire. Al otro lado de la calle, las campanas de la catedral sonaron 6 veces. El sonido me recordó cuando Gabriel era pequeño, corriendo por esta misma calle con su padre, persiguiendo el camión de las nieves. El recuerdo se sentía lejano, desgastado en los bordes, pero suavizó algo dentro de mí. Tal vez la cena sería inofensiva. Tal vez solo quería pasar tiempo juntos. Sin embargo, mientras la luz se desvanecía y el viento traía el leve tañido de una boya en el puerto, no podía sacarme la sensación de que algo había cambiado, sutil pero irreversible,
como la marea que cambia de dirección, bajo una superficie tranquila. El sábado no podía llegar más pronto. La casa en la calle Hidalgo siempre había respirado a su propio ritmo lento, deliberado como alguien que recuerda mantenerse vivo. Construida en 1894 con persianas altas y ladrillos suavizados por el aire salado, estaba a solo 3 calles del malecón de Progreso. Por las noches, cuando Mérida se silenciaba hasta un murmullo bajo, podía escuchar el crujir de las cuerdas del muelle y el lejano tañido de las campanas de los barcos. Dejé la luz de la cocina apagada y caminé por el pasillo hacia el viejo estudio de José. El aire aún guardaba su leve aroma cera, de cedro, papel antiguo, un toque de tabaco de pipa que persistía sin importar cuántas veces abriera las ventanas. Su silla seguía detrás del escritorio de caoba, exactamente como la dejó hace años. Todavía no podía moverla de su lugar. Encendí la lámpara de banquero y la pantalla de vidrio verde proyectó un círculo suave de luz sobre el escritorio. Bajo su brillo extendí las carpetas que había reunido antes, cuentas de retiro, estados de acciones, documentos de fideicomisos, títulos de propiedad. La mayoría no me creería si dijera cómo empezó todo. Solo una cuenta 4.200 pesos en ahorros de mi primer trabajo en Aceros Mérida, más unas pocas opciones de acciones de la empresa, que apenas parecían valer la pena en ese entonces. Pero aprendí temprano que la paciencia es una forma de poder. Reinvertí cada dividendo, nunca perdí una contribución, nunca cargué deudas. Cuando me jubilé tras 41 años de trabajo y tiempos precisos, los números se habían multiplicado silenciosamente. La cifra al final del resumen del portafolio brillaba en la página 52.378.000 pesos. No me parecía una fortuna, solo el valor de una vida de cautela cada dígito, una marca de decisiones, noches largas, compromisos, vacaciones postergadas. Sabía que Gabriel lo veía diferente. Para él el dinero era un idioma que nunca aprendió a hablar con fluidez. Lo admiraba, bromeaba al respecto. A veces lo resentía, pero nunca entendió su silencio, la disciplina que lo hacía crecer. Afuera un trueno retumbó débilmente sobre el puerto. El aire del verano presionaba pesado contra las persianas, denso y húmedo. Tomé un sorbo de mi té frío y revisé el pestillo de la ventana más por hábito que por necesidad. Las noches en Mérida podían sentirse cercanas, como si el pasado se apoyara contra el vidrio observando. En el estante sobre el escritorio había una foto de Gabriel a los 12 años sonriendo con una caña de pescar, junto a su padre. José lo abrazaba orgulloso y bronceado, ambos ajenos a que la cámara había capturado una pequeña verdad: la diferencia entre la confianza infantil y la verdadera estabilidad. Pasé mi pulgar por el marco y sentí ese mismo cambio silencioso que había percibido durante la llamada. Tal vez no era nada. Tal vez lo era todo. El estudio siempre había sido mi ancla, la única cohabitación donde el orden tenía sentido, donde los números nunca mentían. Pero esa noche incluso los libros de contabilidad parecían respirar diferente, como si supieran algo que yo no. Recogí los papeles en sus carpetas y los apilé cuidadosamente en el escritorio. El reloj de latón marcaba los segundos con una precisión inquietante. Apagué la luz dejando la habitación en penumbra, salvo por el resplandor de los faroles de la calle, filtrándose por las persianas. La casa volvió a quedarse en silencio, paciente y vigilante. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si el silencio podía confiarse. La mañana siguiente comenzó tranquila, como suelen ser. Las mañanas en Mérida, luz suave, a través de las cortinas de encaje gaviotas, girando en algún lugar más allá de los tejados, el aroma del mar y las magnolias entrando por la ventana abierta. Preparé café y lo llevé al estudio, diciéndome que solo echaría un vistazo rápido a los estados de cuenta antes del desayuno. Los viejos hábitos mueren lentamente. Inicié sesión en mi cuenta, el cursor parpadeando como un latido. Los números aparecieron como siempre, filas de orden predecible,
estables y calmados, hasta que una línea captó mi atención. Retiro 48.000 pesos. Nota: transferencia. Interna autorización conjunta. Fecha hace 2 semanas. Mi pulso tropezó. No había autorizado ninguna transferencia. Desplacé la pantalla de nuevo más despacio, leyendo cada nota, cada código. La transacción provenía de una subcuenta de inversión a la que Gabriel tuvo acceso limitado hace años cuando lo ayudé con el enganche de su primera casa. Ese permiso debería haber expirado hace mucho. Por un largo momento solo miré la pantalla. Los números se difuminaban, pero el término autorización conjunta permanecía nítido en mi mente. Mi propia firma copiada o reutilizada en algún lugar del sistema. Tomé mi cuaderno donde guardo registros escritos a mano de cada movimiento importante. No había mención de este, ni llamada, ni correo, ni alerta. Solo silencio. Cogí mi celular y abrí Instagram, un hábito que había abandonado meses atrás, pero que aún sabía navegar. El perfil de Lorena apareció al instante, curado y brillante, mesas de brunch selfies, al atardecer su Golden Retriever, posando junto a una alberca. Y ahí 4 publicaciones atrás, la foto que me congeló la muñeca de Lorena sobre un mantel blanco, un brazalete de diamantes brillando bajo las luces del restaurante. La leyenda decía: cuando el amor no tiene límites, regalo de cumpleaños. Por siempre. El brazalete era sin duda del tipo que vende Joyería Torres, la misma que manejó mi juego de aniversario hace años. Conocía los precios de su catálogo de memoria. 46 a 48.000 pesos dependiendo del quilate. Dejé el celular, el sonido al tocar el escritorio más fuerte de lo que pretendía. Afuera la mañana se había iluminado por completo, pero la habitación se sentía fría. La traición rara vez se anuncia. Se filtra silenciosamente, disfrazada de vida cotidiana. Pensé que estaba más allá de las sorpresas. Pero hay algo diferente en ver la evidencia en blanco y negro. No sospechas ni rumores prueba. Intenté recordar la última conversación real que tuve con Gabriel. No las actualizaciones educadas sobre el trabajo o el clima, sino el tipo de plática donde hablábamos como madre e hijo. Debía haber sido meses atrás, tal vez más. La distancia había crecido en incrementos tan pequeños que no noté el espacio entre nosotros hasta que se convirtió en silencio. Abrí el cajón donde guardaba la correspondencia del banco. Los estados en papel aún llegaban cada trimestre, aunque prefería los registros digitales. Entre los sobres había uno con el sello del mes pasado sin abrir. Dentro una versión impresa de la misma transacción. El papel se sentía más pesado de lo que debería, como si la tinta pudiera cargar peso. Me recosté en la silla de José, el cuero fresco contra mis palmas. Mi primer instinto fue llamar al banco. Luego, igual de rápido, me detuve. Todavía no. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto y por qué. En la repisa el reloj de latón marcaba suavemente, constante e impasible. Había dado la hora exacta durante 20 años a través de tormentas funerales y cumpleaños perdidos. En ese momento, envidié su lujo ritmo sin emoción. El café se había enfriado. Me levanté, lo tiré por el fregadero y dejé correr el agua hasta que el olor a amargura se desvaneció. La ventana de la cocina miraba hacia la calle donde la campana de la catedral dio las 9. El sonido que siempre había encontrado reconfortante ahora resonaba hueco por la casa. Doblé el estado de cuenta, lo metí en un sobre manila y lo guardé en mi bolso. El día ya se había cambiado de forma. No había vuelta atrás a la rutina tranquila ahora. Por primera vez en años sentí algo que no me había permitido enojo. No ruidoso, no imprudente, sino limpio y controlado, del tipo que afila los bordes del pensamiento. Para la noche sabía que tendría que hablar con Gabriel. Pero antes confirmaría todo. Si había cruzado esa línea, necesitaba la verdad, no la versión que viene con excusas, sino la que vive en los números. Llamé a Gabriel justo después del mediodía, cuando el calor afuera brillaba sobre los adoquines y las chicharras zumbaban como estática.
El estudio estaba demasiado silencioso, el sobre con el estado de cuenta, aún sobre el escritorio donde lo dejé. Lo miré un buen rato antes de tomar el celular. Contestó al tercer timbre. «Hola, ma», dijo casual, distraído. Podía escuchar el tráfico de fondo, el zumbido del aire acondicionado y el leve crujir de papeles. ¿Todo bien? ¿Estaba revisando unos estados de cuenta esta mañana? Dije con calma. Hay un retiro que no reconozco, 48.000 pesos. De la subcuenta de inversión. Una pausa. Corta ensayada. Luego un leve suspiro como alguien practicando paciencia. Oh, eso dijo con ligereza. Sí, vas a contarte. Es solo un ajuste de impuestos, nada importante. Rafael dijo que era más fácil procesarlo así. Rafael, repetí. Tu amigo abogado. Exacto. Está manejando unos papeles de consolidación para nosotros. Solo moviendo cosas antes de que simplifiquemos la herencia. Lo verás todo el sábado. Escuché movimiento, puertas cerrándose, una silla arrastrándose. Luego otro sonido, una risa leve pero clara. La de Lorena. Era brillante y cortante como la que usaba en las cenas para parecer amable. ¿Está Lorena ahí?, pregunté. «Sip», dijo rápido, «estamos haciendo unos mandados. Ella está eligiendo algo para la recaudación de fondos de la próxima semana». Otra pausa. «Ma, no te estreses». «Sí, Rafael lo tiene bajo control. Sabes que nunca que haría nada para meterse con tus cuentas». Ahí estaba la confianza fácil. La frase cuidadosa. Había escuchado ese tono antes cuando tenía 16, jurando que no había abollado el coche, o cuando prometió devolverme el dinero que le presté para su primer departamento. La misma seguridad tranquila diseñada para evitar que mirara demasiado de cerca. Mantuve mi voz firme. «¿Estás seguro de que es un ajuste de impuestos?» «Sip», dijo ahora demasiado rápido. «Totalmente normal. Rafael puede explicar los detalles mejor que yo». La risa de Lorena flotó de nuevo. Más aguda, más corta, como una señal más que un sonido. Algo dentro de mí se movió entonces, una pequeña grieta irreversible. No era el dinero, no todavía. Era la certeza de que la risa, las seguridades, incluso su tono, estaban ensayados. Lo habían practicado juntos. Quise decir su nombre como solía hacerlo cuando era pequeño, cuando una palabra firme lo hacía detenerse. Y escuchar. Pero la distancia entre nosotros se había estirado demasiado. La voz en la línea no era la del niño que crié. Era la de un hombre que había aprendido a manejarme. «¿Está bien?», dije finalmente. «Lo discutiremos en la cena». Sonó aliviado. «Perfecto. Nos vemos entonces, ma. Te quiero». «Te quiero», dije aunque las palabras se sintieron extrañas en mi boca. La llamada terminó. La casa volvió al silencio. Me quedé ahí un buen rato mirando la foto enmarcada en el estante, Gabriel a los 8 años cubierto de arena sonriendo, junto a un castillo a medio construir. Sus ojos en la foto eran abiertos sin guardia. Los de la persona con la que acababa de hablar no. Afuera un trueno retumbó débilmente sobre la bahía. Cerré los ojos y escuché. La tormenta aún no llegaba, pero podía sentirla venir. El viernes por la mañana el aire se sentía pesado con algo más que calor. La humedad presionaba contra las ventanas y hasta las cortinas parecían colgar inmóviles, renuentes a moverse. No había dormido mucho. Mi mente seguía dando vueltas a la voz de Gabriel, a la risa de Lorena, a los 48.000 pesos que se habían desvanecido tan fácilmente como un suspiro. Necesitaba hechos. No seguridades, no mentiras pulidas. Hechos. Por eso me encontré manejando hacia la avenida Colón, pasando por los flamboyanes y los faroles de gas que adornan el centro histórico de Mérida. La oficina de Isabel Vargas y Asociados estaba sobre un antiguo banco entre una galería y una panadería que aún olía levemente a azúcar y levadura. Isabel y yo trabajamos juntas en Aceros Mérida hace décadas, ella en contratos, yo en finanzas. Ella se convirtió en una de las abogadas de herencias más brillantes de la ciudad.
Cuando entré a su oficina, el aire fresco olía ligeramente a cuero y aceite de cítricos. Isabel levantó la vista desde su escritorio, su cabello plateado recogido en el mismo moño preciso que usaba desde 1982. Antonia dijo levantándose para abrazarme. «Estás más delgada. Dieta de papeles», respondí con una sonrisa cansada. Me señaló la silla frente a ella. «Bien, entonces, ¿qué han hecho?». No respondí de inmediato. En cambio, le entregué la carpeta, el estado de cuenta, las notas que imprimí, incluso una captura de pantalla de la publicación del brazalete de Lorena. Isabel ajustó sus lentes y leyó en silencio. Su ceño se frunció 1 o 2 veces. Cuando habló, su voz era calma pero afilada. «¿Dijiste que el abogado de tu hijo Rafael está involucrado?» «Sí. Gabriel dice que solo está ayudando a consolidar la herencia». Isabel exhaló por la nariz un sonido como una advertencia silenciosa. «Antonia, esa frase consolidación de herencia puede significar muchas cosas. Pero cuando viene con un abogado que no es el tuyo, normalmente significa que alguien está redactando papeles de transferencia. Tienes que ser muy cuidadosa». Junté las manos en mi regazo. ¿Realmente podrían mover dinero así sin mi consentimiento total? No legalmente, dijo. Pero pueden hacerte firmar algo que se lo dé. Una firma es todo lo que necesitan, especialmente si lo presentan como rutina. Golpeó el estado de cuenta con una uña cuidada. Este retiro es un globo de prueba. Querían ver si lo notarías. Sus palabras cayeron como piedras en el agua hundiéndose profundo. Pensé en la llamada, en la falsa facilidad, en el tono de Gabriel, en cómo la risa de Lorena sonaba como una señal. Isabel se inclinó hacia adelante. «Escúchame, he visto esto antes. No siempre es malicia al principio. A veces es arrogancia, a veces desesperación. Pero una vez que la gente se siente justificada, se convence de que es suyo por derecho». La miré a los ojos. «¿Y qué hago?». «Nada por ahora», dijo con una leve sonrisa, una especie de consuelo sombrío. «Deja que piensen que sigues en la oscuridad. Nos adelantaremos a ellos en silencio. Todavía tienes control total de tus activos SIP. Cada cuenta, cada documento». «Bien». Jaló una libreta amarilla hacia ella. «Redactaré una autorización de congelamiento temporal. No bloqueará tu acceso, pero marcará cualquier movimiento externo hasta que lo apruebes. También estableceremos una contraseña de verificación separada con el banco. Ninguna transacción mayor a 5.000 pesos sale sin tu voz registrada». Asentí, mis manos estabilizándose por primera vez en la semana. Isabel siguió escribiendo. Y Antonia dijo sin levantar la vista: «Lo que sea que estén planeando, no los confrontes aún. En el momento en que sepan que estás al tanto, ajustarán. Mantente calmada, amable e invisible. Deja que su confianza sea tu cobertura». Observé su pluma deslizarse por la página, su precisión como música decisiva, deliberada, controlada. Era el sonido de la estrategia reemplazando al pánico. Cuando terminó, levantó la vista a sus ojos claros. «Tú construiste esta fortuna con disciplina, no con suerte. No la entregues por emoción. Deja que el silencio trabaje para ti». Sus palabras se asentaron en mí como un pulso constante. Cuando salí de la oficina, el sol comenzaba a descender detrás de los edificios, derramando luz dorada sobre los adoquines. Caminé lentamente hacia mi coche sosteniendo la carpeta contra mi pecho. Por primera vez desde la llamada no estaba temblando. El conocimiento, me di cuenta, tenía un tipo diferente de poder, silencioso, preciso y paciente. Del tipo que no necesita gritar para ser escuchado. Esa noche, después de salir de la oficina de Isabel, manejé por el paseo de Montejo, donde el viento del puerto olía a lluvia y hierro oxidado. Las gaviotas gritaban sobre el agua persiguiendo la última luz. Solía amar este trayecto. Me recordaba los veranos cuando Gabriel era pequeño, con el rostro pegado a la ventana señalando los barcos como si cada uno llevara una historia solo para él. En ese entonces, su risa era fácil, del tipo que hacía que los extraños se giraran
y sonrieran. Era un niño del sol curioso, impulsivo, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. Desarmaba radiorrelojes, incluso la vieja cámara de José, solo para ver qué había dentro. «Voy a construir algo mejor algún día», decía sosteniendo las piezas rotas con orgullo. Y yo le creía. Cuando José tuvo su derrame, Gabriel tenía 21 años. Estaba en su último año en la Universidad Autónoma de Yucatán, ya inquieto por demostrar su valía. El hospital olía a cloro y miedo, y recuerdo cómo Gabriel estaba junto a la cama de su padre, tratando de no llorar. Sus manos temblaban cuando tocó el brazo de José. «Va a mejorar», decía una y otra vez, como si repetir pudiera hacerlo cierto. Tuve que convertirme en 2 personas a la vez. Después de eso, la cuidadora y la proveedora. La mujer que trabajaba turnos dobles en la empresa, luego llegaba a casa a medir la presión arterial, doblar ropa, cocinar, limpiar. Y a través de todo eso, Gabriel prometió ayudar. Lo hizo a su manera. Llevaba a su padre a terapia, balanceaba la chequera, cortaba el césped. Pero cuando llegó la oferta de una beca en Monterrey, le dije que se fuera. «No te quedes por nosotros», dije. «Haz algo de ti mismo». Me abrazó fuerte esa noche. «Te haré sentir orgullosa, ma». Y lo hizo, o eso pensé. Se graduó con honores, consiguió un trabajo en una firma de desarrollo. Se casó con Lorena en un patio bañado por el sol con rosas blancas y champán. Recuerdo el discurso que dio en la recepción, cómo me agradeció por enseñarle el valor del trabajo duro, cómo me llamó su héroe. Nunca había estado más orgullosa. Pero el orgullo puede ser una especie de ceguera. Te impide ver los pequeños cambios, cómo la gratitud se endurece en arrogancia, o cómo el amor puede empezar a sonar como obligación. Cuando José murió 2 años después, Gabriel manejó todo con perfecta eficiencia. El funeral, los archivos de la herencia, incluso el obituario. «No necesitas preocuparte por los detalles», dijo. «Yo me encargo». En ese momento confundí su confianza con fortaleza. Ahora me doy cuenta de que era otra cosa posesión. En los años siguientes las llamadas se hicieron más cortas. Las fiestas se convirtieron en mensajes de texto. Cuando nos encontrábamos, las conversaciones giraban en torno a negocios, inversiones, la próxima oportunidad. Me decía a mí misma que estaba ocupado, exitoso, independiente. Eso era lo que había criado para que fuera. Pero sentada ahora en la silla de José, con la casa silenciosa, salvo por el lento tic-tac del reloj, esos recuerdos se sienten como fantasmas gentiles al principio, luego crueles, cada uno susurrando la misma pregunta. ¿Fue el amor lo que lo construyó? ¿O mi silencio? Miré la foto en el escritorio. Gabriel a los 10 años sonriendo con dientes faltantes, sosteniendo el modelo de barco que él y José construyeron juntos. Lo llamó providencia, una palabra que alguna vez significó esperanza, ahora solo ironía. El niño en esa foto creía en la bondad. El hombre al otro lado del teléfono creía en los atajos. Toqué el vidrio ligeramente trazando el contorno de su sonrisa. En algún punto entre esos años algo se rompió, y no lo noté hasta que fue demasiado tarde. La tormenta afuera alcanzó la costa entonces, y un trueno retumbó por la casa profundo y lejano, sacudiendo las ventanas. No me moví. Solo me quedé ahí, dejándola pasar a través de mí llorando. No por mi hijo, sino por la versión de él que nunca volvería a saber. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer. La lluvia había despejado durante la noche, dejando las calles húmedas y brillantes, bajo la luz temprana. Mérida siempre se veía diferente, después de una tormenta, más limpia, más tranquila, como si la ciudad misma hubiera exhalado. Lo tomé como una señal. Llegué a la oficina de Isabel justo cuando abría la puerta, sus tacones resonando contra el azulejo. Arqueó una ceja al verme parada ahí, con una pila de carpetas bajo el brazo. «No perdiste el tiempo», dijo. «Ya he perdido bastante», respondí.
Pasamos la mañana en su larga mesa de conferencias de roble, con tazas de café enfriándose junto a montones de documentos. Isabel trabajaba con un enfoque agudo y constante que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Su pluma nunca dudaba. Mi dolor se había transformado en algo más claridad, casi disciplina. «Esto es lo que haremos», dijo Isabel golpeando su pluma contra una libreta amarilla. «Primero revocamos todos los poderes notariales vinculados a tu herencia, financieros, médicos, todo. Segundo, redactamos nuevos que existan solo de nombre hasta que decidas activarlos. Tercero, eliminamos cualquier acceso que Gabriel o su abogado aún puedan tener a tus cuentas. Y finalmente, establecemos un fideicomiso irrevocable». La palabra irrevocable flotó en el aire como un voto. Este fideicomiso continuó. Será dueño de los activos, no tú, directamente. Todavía controlarás cómo se usan los fondos, pero nadie puede alterarlos o tomarlos sin el consentimiento del fiduciario. Ni siquiera tú puedes disolverlo una vez que se finalice. Eso es lo que le da poder. Asentí. Y el fiduciario Isabel se recostó estudiándome. ¿En quién confías completamente, Antonia, a alguien fuera de la familia idealmente? ¿Alguien que no tenga interés en la herencia? Esa pregunta tomó más tiempo de responder de lo que esperaba. Por un momento cada rostro que cruzó mi mente venía con una sombra de duda, viejos amigos que se habían alejado, primos, que sonreían demasiado cortésmente cuando se hablaba de dinero. Entonces un rostro emergió sin invitación, pero claro, Leonor Guzmán. No había pensado en ella en meses. Había sido una de las enfermeras que mentoré durante mis últimos años en el programa de salud para empleados de Aceros Mérida, joven sincera de manos firmes. Fue la primera de su familia en ir a la universidad, trabajaba noches en el hospital, mientras cuidaba a tía su abuela. Cuando José enfermó, Leonor lo visitaba aquí a menudo sin que se lo pidiera, trayendo sopa y conversación tranquila. Después de que él falleció, me escribió una carta. «Me enseñaste que la fuerza no es ruidosa. Es constante». La guardé en un cajón desde entonces. Levanté la vista hacia Isabel. «Leonor», dije, «es enfermera en el hospital regional ahora. Responsable, amable, no del tipo que ve signos de pesos». Isabel asintió con aprobación. «Entonces Leonor será. La nombraremos fiduciaria y beneficiaria principal, no para ganancia personal, sino para un propósito. ¿Mencionaste algo sobre becas?» «Sí», dije suavemente. «Para enfermeras como ella, para mujeres que cargan más de lo que se les reconoce. Trabajamos toda la tarde». Isabel redactó cláusulas, yo firmé con trazos deliberados. Cada firma se sentía como colocar un ladrillo constante, irreversible protector. Para el mediodía el marco estaba establecido. La herencia, antes una estructura vulnerable, ahora estaba dividida en compartimentos, cada uno sellado y monitoreado. El portafolio de acciones, las propiedades, las reservas de efectivo, todo reasignado bajo el paraguas del fideicomiso. Isabel revisó cada detalle conmigo 2 veces, su tono preciso. «¿Entiendes?», dijo. «Esto no es solo protección, es una declaración. Una vez que se den cuenta de que no pueden tocar los activos, entrarán en pánico. Necesitas mantenerte calma. Deja que ellos hagan el ruido». «Pienso hacerlo», dije. Cuando el documento final estuvo impreso, Isabel lo deslizó por la mesa. «Firma aquí», dijo. «Esta es la línea que cambia todo». La pluma se sentía más pesada que antes. Mi mano tembló solo una vez, antes de que la tinta tocara el papel. «Listo», dijo ella satisfecha. «Está hecho». Exhalé lentamente la tensión, abandonándome como aire de un neumático pinchado. Por primera vez en semanas me sentí más ligera, no feliz, ni siquiera aliviada, sino estable. Isabel reunió los papeles en una carpeta y me la entregó. «Archivaré las certificaciones esta tarde. El fideicomiso entra en vigor a medianoche. Para cuando ocurra la cena de tu hijo, el dinero ya pertenecerá a algo intocable». Sonreí levemente. «Intocable es una buena palabra».
Ella dio un pequeño asentimiento sabio. También lo es ganado. Cuando salí de la oficina, el aire afuera se había vuelto dorado con la luz de la tarde. Caminé lentamente por la calle pasando por la cafetería, donde José y yo solíamos sentarnos después del trabajo. Las ventanas reflejaban el cielo rayado, con colores ámbar azul, un leve lavanda. Por un largo momento me quedé ahí, sintiendo el peso de lo que se había hecho. La herencia ya no era un blanco, era un legado. La riqueza que Gabriel intentó reclamar ahora educaría a extraños, sanaría pacientes, elevaría vidas que él nunca conocería. Y de alguna manera eso se sentía como justicia. Para cuando llegué a mi coche, las campanas de la Catedral de San Ildefonso resonaban por la ciudad constantes y solemnes. Encendí el motor pensando en el nombre de Leonor, entintado junto al mío, en los documentos. El sonido de la campana me siguió a casa tranquilo, pero resuelto, marcando la hora en que todo había cambiado. El sábado llegó cálido y sin viento, el tipo de día en Mérida que huele levemente a sal y magnolia. Desperté temprano, la casa inquietantemente silenciosa, salvo por el zumbido bajo del refrigerador. Todo estaba demasiado quieto, como si el aire mismo contuviera el aliento. Para el mediodía me había convencido de que el día pasaría sin incidentes. Los archivos de Isabel estaban completos. El fideicomiso entró en vigor a medianoche. La herencia estaba sellada intocable como ella prometió. Lo había hecho todo bien. Solo quedaba enfrentar a mi hijo y fingir que no sabía de sus intenciones. Llegaron justo después de las 2. La camioneta de Gabriel se estacionó en la entrada brillante como recién lavada. Lorena bajó primero con sus lentes de sol, alto su perfume precediendo sus palabras. ¡Sorpresa!, dijo sosteniendo una caja pastel atada con un listón dorado. Macarons de esa nueva pastelería en la calle 60. Pensé que traeríamos algo dulce antes de la cena. Su voz era ligera, el tipo de dulzura ensayada que queda bien en fotos. Gabriel la siguió con la misma sonrisa fácil que solía derretir mi enojo cuando era niño. «Hola, ma», dijo inclinándose para besar mi mejilla. «Te ves genial. Llegamos temprano, pensamos pasar y ayudar con lo que necesites». Señalé hacia el porche. «La luz ha estado parpadeando», dije. «Podrías echarle un ojo si quieres». Sonrió. «Claro». Lorena colocó la caja de macarons en la encimera de la cocina y comenzó a charlar de todo su brunch benéfico, el nuevo cachorro de un vecino, la humedad del verano, destrozando su cabello. Escuché cortésmente con las manos cruzadas, observando su reflejo en el vidrio de la ventana. Su voz tenía el mismo ritmo que la de Gabriel ese día por teléfono, calma, ensayada sobre algo más. Afuera, Gabriel subió una escalera corta al foco del porche fingiendo revisar el cableado. Me paré en el umbral observándolo. La escena debería haber sido reconfortante. Un hijo arreglando algo para su madre, un gesto simple de cuidado. Pero incluso sus movimientos parecían ensayados, demasiado suaves, demasiado deliberados. Gritó: «Es solo un foco flojo. Traeré uno nuevo de la camioneta». Cuando volvió Aleas a entrar minutos después, noté su maletín junto al sillón, cuero negro brillante medio abierto. El borde de una carpeta sobresalía papel blanco con un membrete azul. «Vargas y Asociados Abogados». Mi pecho se apretó. Aparté la mirada rápidamente antes de que lo notara. Lorena me ofreció un macarón rosa pálido y espolvoreado con azúcar. «Tienes que probar el de frambuesa», dijo. «Son divinos». Di un mordisco cortés, la dulzura empalagosa contra el fondo de mi garganta. Gabriel se sentó frente a mí cruzando un tobillo sobre la rodilla, la imagen de la confianza casual. «¿Has estado ocupada?», dijo. Isabel mencionó que podría pasar por el restaurante esta noche también. Rafael dijo que será bueno tener a todos juntos. Sonreí levemente. «Seguro que sí», asintió complacido como un hombre marcando una casilla en una lista. La conversación derivó charlas triviales sobre bienes raíces en Mérida, los costos crecientes de todo el calor. Lorena reía con facilidad, demasiado fácil, su mano en el brazo de Gabriel cada pocas frases.
En la superficie parecíamos cualquier familia preparándose para una noche agradable. Pero mis ojos seguían volviendo al maletín. Cada vistazo enviaba un escalofrío por mi espalda. Después de una hora, Lorena se levantó y alisó su vestido. «Deberíamos irnos, dejarte prepararte», dijo alegremente. Gabriel el maletín. Lo tomó sin pensar. Por una fracción de segundo la solapa se abrió más y vi las palabras impresas en negritas en una página: poder notarial. Autorización de transferencia. Lo cerró de golpe y sonrió. «Nos vemos esta noche, ma». Asentí firme pero hueca. La puerta principal se cerró tras ellos y la casa volvió al silencio. Caminé hacia la ventana y vi su coche alejarse, la luz del sol destellando en el parabrisas como una señal. El aire olía a azúcar y algo ligeramente metálico como ozono antes de una tormenta. Los macarons quedaron intactos en la encimera, sus colores demasiado brillantes, demasiado falsos. Abrí la caja, miré las filas ordenadas y sentí una certeza extraña y silenciosa asentarse sobre mí. Pensaban que el juego aún era suyo, pero yo ya había escrito el final. La hacienda estaba en la esquina de la avenida Colón, escondida detrás de muros cubiertos de bugambilias y rejas de hierro forjado antiguo. Su encanto era deliberado, el tipo de restaurante en Mérida que viste la ambición con velas y jazz suave. La hostes me saludó por mi nombre, su tono cortésmente impresionado. Había hecho la reservación bajo la cuenta de Gabriel como él pidió, pero no se me pasó que me llamó señora Morales, no, Antonia. No la corregí. Gabriel y Lorena ya estaban sentados en el comedor privado del fondo. Una larga mesa de caoba brillaba bajo la lámpara de araña preparada para 4. Frente a ellos estaba un hombre de unos 40, cabello liso, confiado, el abogado Rafael. Se levantó cuando entré, su sonrisa ensayada, su apretón de manos seco y firme. «Señora Morales», dijo. «Un placer conocerla finalmente. Gabriel me ha hablado mucho de usted. Solo cosas buenas, espero», respondí sentándome frente a mi hijo. «Claro», dijo Gabriel con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ma Rafael se especializa en optimización de herencias. Ayuda a ti a las familias a simplificar sus activos. Pensamos que sería más fácil si él te explica las actualizaciones esta noche». Lorena me sirvió una copa de vino antes de que pudiera declinar. Solo para celebrar, dijo. «Por la familia». La palabra quedó flotando en el aire como perfume dulce, pesado, artificial. Rafael abrió su maletín y sacó una carpeta con el sello de su firma. La colocó suavemente frente a mí, girándola para que pudiera leer la portada: Herencia Morales. Borrador de consolidación. Comenzó a hablar con un ritmo fácil, del tipo diseñado para adormecer. «Todo esto es rutina, señora Morales. Con herencias de su tamaño es prudente reducir la complejidad, combinar cuentas, establecer un poder notarial central para fines de ejecución. Nada cambia su control a corto plazo, pero asegura transiciones más suaves después». Lorena se acercó más, su voz cálida y persuasiva. «Solo queremos quitarte el estrés, Antonia. Has manejado todo sola por tanto tiempo». Dejé que sus palabras me envolvieran, asintiendo como si estuviera conmovida. Luego abrí la carpeta. Dentro había 15 páginas impresas ordenadamente separadas por pestañas azul pálido. Hojeé las primeras 2 dejando que mi dedo trazara cada cláusula. El lenguaje era familiar, corporativo, limpio, casi estéril. Pero trabajé en finanzas lo suficiente como para saber que el peligro rara vez se anuncia. Se esconde en las comas. Y ahí estaba a la mitad de la página 4: transferencia de todos los activos tangibles e intangibles al designado principal, Lorena A. Morales, efectiva al momento de la ejecución. El resto del párrafo disfrazaba el robo con precisión legal, coordinación de fideicomisos, sucesión fiduciaria, supervisión discrecional. Pero el significado era claro. No estaban simplificando nada. Me estaban borrando. Gabriel observaba mi rostro buscando un destello. No le di ninguno. Tomé mi copa y di un sorbo de vino. Sabía ligeramente a bayas y hierro. Parece muy completo.
dije con calma, mucho para asimilar en una sentada. Rafael sonrió. Completamente entendible. Por eso estamos aquí, para responder preguntas y asegurarnos de que estés cómoda. Ni siquiera tienes que leer cada línea esta noche. Las firmas solo confirman la autorización para el borrador final. Lorena tocó mi mano ligeramente. Es solo papel en serio. Todos lo hacen. Sus uñas estaban pintadas del mismo rosa pálido que los macarons que trajo antes. Un color perfecto para algo venenoso. Pasé otra página más despacio esta vez. La página 6 contenía la cláusula de testigos, Gabriel y Rafael listados juntos. Tan ordenado, tan ensayado. Veo que ya prepararon la sección de testigos, dije. Rafael asintió. Puramente procedimental. Podemos tener todo archivado el lunes por la mañana. Hará la vida más fácil para todos. Cerré la carpeta suavemente alineando los bordes. Aprecio eso, señor Vargas. Claramente han puesto mucho trabajo en esto. Sonrió confundiendo la cortesía con complacencia. Para eso estoy aquí. Gabriel exhaló aliviado. ¿Ves? Te dije que no era gran cosa. Lorena alcanzó su servilleta, su risa suave y cuidadosa. Te preocupas demasiado, Antonia. Todo está bajo control. El mesero entró justo entonces con platos de pato asado y papas, el aroma a tomillo y mantequilla llenando la habitación. Me pareció casi absurdo que tal traición pudiera desplegarse junto a vajilla fina y luz de velas. Mientras comenzaban a comer, deslicé la carpeta en mi bolso. Lo revisaré esta noche, dije con calma. Los viejos hábitos son duros de matar, ¿sabes? Me gusta leer la letra pequeña. Gabriel sonrió ahora un poco tenso. Claro, lo que te haga sentir cómoda. Lo estudié al otro lado de la mesa, la inclinación confiada de su cabeza, el eco de los rasgos de su padre en su mandíbula. El niño que una vez me traía tarjetas dibujadas a mano. Ahora estaba frente a mí orquestando mi borrado, creyéndose astuto. Dejé mi tenedor y crucé las manos en mi regazo. Te has convertido en un hombre tan capaz, dije suavemente. Tu padre estaría orgulloso. Levantó la vista desconcertado. Gracias, ma. Fue casi tierno el breve destello genuino de emoción, antes de que lo enmascarara de nuevo. Cuando llegó el postre me excusé temprano, alegando un dolor de cabeza. Lorena insistió en que ellos pagarían la cuenta. La dejé. Afuera el aire se había enfriado, las luces de la ciudad, reflejadas en el pavimento húmedo. Me detuve un momento sintiendo el peso de la carpeta en mi bolso. Dentro estaban sus intenciones, sus firmas, su confianza. Pensaban que me habían entregado una trampa. Lo que no sabían era que las fauces ya se habían cerrado, solo que no donde esperaban. Caminé hacia el coche, el sonido de mis tacones constante contra el adoquín. El viento del puerto traía música leve de las ventanas abiertas del restaurante, suave y distante. No era triunfo lo que sentía, solo precisión limpia y fría. Y debajo de todo una certeza silenciosa. El juego ya había cambiado, y ellos ni siquiera lo sabían. La noche siguiente llegó envuelta en esa quietud engañosa que Mérida lleva antes del anochecer. El aire suave, la luz dorada, la ciudad fingiendo que no sabe nada de traiciones. Llegué a la hacienda de nuevo, aunque esta vez sin temblor de incertidumbre. La misma hostess me saludó sonriendo cortésmente y me llevó al comedor privado, donde Gabriel, Lorena y Rafael ya esperaban. Lorena saludó con un entusiasmo forzado. «Antonia, no estábamos seguros de que vendrías. Te fuiste tan de repente anoche. Necesitaba descansar», dije simplemente. «Pero pensé que esta noche sería un buen momento para terminar lo que empezamos». Rafael sonrió, su voz suave como miel. «Perfecto. Traje los borradores finales. Solo unas firmas y nosotros nos encargamos del resto el lunes a primera hora». Gabriel acercó mi silla para mí. Su mano estaba firme, pero sus ojos traicionaban un leve destello de nervios. Lorena sirvió vino de nuevo, un Burdeos caro rojo profundo, con un aroma rico y pesado.
Por la familia, dijo levantando su copa. Levanté la mía también, la comisura de mi boca curvándose ligeramente. Por la libertad. Rieron cortésmente asumiendo que era el brindis sentimental de una mujer mayor. Dejé la copa y metí la mano en mi bolso. El sonido del papel deslizándose contra el cuero fue suave, casi gentil. Luego coloqué un solo sobre color crema en la mesa entre nosotros. Rafael se inclinó primero. ¿Qué es esto? Apoyé mis manos en la mesa calma y deliberada. Algo que deberían leer antes de seguir adelante. Gabriel frunció el ceño mirando entre nosotros. ¿Qué pasa, Lorena? Ladeó la cabeza, su sonrisa tambaleándose apenas una fracción. No tenías que traer nada, Antonia. Lo sé, dije. Pero pensé que podría ahorrarnos confusiones. Rafael abrió el sobre sacando las páginas notarizadas dentro. Sus ojos se movieron rápido sobre el texto. Luego se ralentizaron. La habitación cambió silenciosa pero cargada. Gabriel se inclinó sobre su hombro intentando leer. ¿Qué es?, preguntó. Rafael no respondió de inmediato. Sus labios se apretaron en una línea fina. Parece, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, que tu madre ya reestructuró su herencia. Lorena parpadeó. Que doblé mi servilleta cuidadosamente y la puse junto a mi plato. Cada cuenta, cada propiedad, cada certificado de acciones, todo transferido a un fideicomiso irrevocable, archivado y notarizado, hace 2 días. El rostro de Gabriel se desvaneció de color. Es imposible. No lo hicieron, dije con calma. Yo lo hice. Lorena alcanzó los papeles, sus uñas cuidadas temblando ligeramente, mientras escaneaba la primera página. Fiduciaria Leonor Guzmán. Leyó en voz alta, su voz titubeante. Propósito Fondo de Becas de Enfermería Morales. Asentí. Para enfermeras que trabajan de noche y no pueden pagar la colegiatura. Me pareció apropiado. A José le habría gustado. Rafael aclaró su garganta. Señora Morales, debo advertir. No me asesora. Interrumpí, mi tono aún suave, pero inflexible. Usted trabaja para mi hijo. Y a partir de ahora mi hijo no tiene autoridad sobre nada de lo que poseo. Gabriel se levantó abruptamente su silla raspando contra el suelo. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Me estás excluyendo? Lo miré a los ojos. Estoy protegiendo lo que construí. Hay una diferencia. Lorena comenzó a hablar. Luego se detuvo. Sus ojos buscaron a Rafael buscando rescate, pero él solo negó ligeramente con la cabeza, derrotado por la legalidad de todo. «Lo planeaste», dijo Gabriel en voz baja, la incredulidad endureciéndose en enojo. «Adapté», dije. Como cualquier madre lo hace cuando se da cuenta de que su hijo ha olvidado cómo luce la integridad. Me miró como si fuera alguien que nunca había visto antes. Tal vez lo era. Tomé mi copa de nuevo, levantándola lentamente. El vino captó la luz de las velas, tornándose carmesí profundo, casi negro. Por la libertad, repetí más suave esta vez. La mano de Lorena tembló tanto que su copa chocó contra la mesa. «No puedes simplemente dar todo», tartamudeó. «No lo di», dije. Le di propósito. Rafael aclaró su garganta de nuevo. Más apagado ahora. «Es blindado», le dijo a Gabriel. «Irrevocable significa justo eso. No hay nada que disputar». El silencio se asentó sobre la mesa, denso y absoluto. El jazz del comedor principal se filtraba débilmente por las paredes, una trompeta tocando algo nostálgico y lento. Gabriel se hundió en su silla, su mandíbula tensa. Lorena miró su plato intacto, el color subiendo a sus mejillas. Terminé mi vino, dejé la copa y me levanté. Mi voz era firme, casi amable. «La cena corre por mi cuenta», dije. «Considérenlo mi regalo». Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Detrás de mí escuché el sonido más leve, una risa ahogada tal vez, o un jadeo. No miré atrás para ver a quién pertenecía. Afuera el aire de la noche era fresco y brillante. Los faroles brillaban contra los adoquines húmedos y por primera vez en meses sentí el suelo sólido bajo mis pies. No era triunfo lo que me llenaba. Era paz silenciosa, precisa, irrevocable.
del tipo que no necesita aplausos ni permiso. Dentro de ese sobre crema estaba la prueba de que no había sido borrada. Simplemente había reescrito el final. Lorena fue la primera en romper. Se levantó de su silla, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el aire quieto. «¡No puedes hacer esto!», gritó apretando la carpeta como si pudiera arrancar la tinta de la página y hacerla falsa. El maître d' que rondaba por la entrada se tensó inseguro de si intervenir o retroceder. Gabriel alcanzó su muñeca. «Lorena, para». Pero no lo hizo. Todo ese dinero, la casa, las acciones. ¿Crees que puedes simplemente regalarlas como caridad después de todo lo que nosotros...? Se detuvo mordiendo la última palabra, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. «Nosotros». La observé calma como piedra. «Deberías comer antes de irte», dije suavemente. «El vino es bastante bueno». Su rostro se enrojeció, furia y humillación luchando en su expresión. Luego giró sobre sus talones y salió furiosa, sus tacones resonando contra el mármol como disparos. El silencio que siguió fue casi tierno. Gabriel se levantó lentamente. Su voz, cuando llegó, era más baja, más estable, pero temblando por debajo. «¿Por qué me harías esto?». Lo miré, mi único hijo, el niño que una vez me dibujó corazones con crayones en papel de construcción, que ahora estaba ahí, como un extraño en traje. Aprendí de los mejores, dije. Tú me enseñaste qué pasa cuando la confianza se pone en el lugar equivocado. Me miró en blanco por un latido, luego apartó la vista. El enojo no explotó. Se colapsó hacia adentro, hueco y pequeño. «No entiendes», dijo finalmente. «No se suponía que fuera así». Me levanté, ajusté mi chal y tomé mi bolso. «Lo sé», respondí. «Eso es lo que lo hace justo». No me siguió cuando me fui. Afuera la noche se había enfriado en una calma perfecta. La ciudad brillaba débilmente bajo los faroles, el aire oliendo a lluvia y sal. Caminé a mi coche sin mirar atrás. Para cuando llegué a casa, Isabel ya había llamado. «Todo está archivado», dijo. «Revocaciones confirmadas. El fideicomiso está sellado, Antonia. No pueden tocar nada». «Gracias», dije sentada en la mesa de la cocina donde la caja de macarons aún esperaba, sin abrir y rancia. «Duerme esta noche», añadió Isabel suavemente. «Te lo has ganado». Colgué, exhalé y apagué la luz. Por primera vez en años la casa no se sentía embrujada por lo que había sido tomado. Se sentía de nuevo mía por mí, por el silencio, por la paz, que no pedía permiso para quedarse. Y en algún lugar en la oscuridad me permití sonreír. Para el lunes Mérida ya lo sabía. Las noticias en esta ciudad nunca viajan rápido, pero tampoco mueren. Flotan como la marea, silenciosas, persistentes, inevitables. Para cuando fui al mercado esa mañana, las miradas habían cambiado. Las sonrisas corteses cargaban el peso de la curiosidad. La cajera, una mujer que conocía desde hace años, dudó antes de darme mi cambio como si quisiera preguntar, pero lo pensara mejor. En el club en la calle 62, un amigo del antiguo consejo financiero me detuvo cerca de la entrada. Escuché que hubo algo de emoción en la hacienda, dijo con ligereza, ojos agudos. «Espero que estés bien». «Estoy bien», dije, y lo decía en serio. «Todo está en orden». Asintió, pero la mirada que me dio no era de simpatía, era de respeto. En Mérida nada gana silencio más rápido que el poder manejado con gracia. Para el miércoles, el círculo de Gabriel había comenzado a cambiar. Sus colegas en la firma mantenían distancia, sus sonrisas más delgadas, sus invitaciones menos frecuentes. Las amigas de caridad de Lorena dejaron de etiquetarla en fotos. Los susurros no eran crueles, solo clínicos. Todos amaban un escándalo que pudieran vestir con civismo. Escuché de Isabel que Rafael había retirado silenciosamente su sociedad de la división de portafolios de Gabriel. «Nadie quiere estar cerca de las consecuencias», dijo. «Se recuperarán de alguna forma, pero no como eran». Esa noche me senté en el porche mientras el viento del puerto movía los árboles. Mi celular estaba a mi lado, la pantalla oscura salvo por un nombre Gabriel.
Por un largo rato solo lo miré. La cantidad de veces que lo había llamado a través de los años, cumpleaños, fiestas, esas noches tardías, después del derrame de su padre, cuando el silencio era insoportable. Solía pensar que la línea entre nosotros era sagrada. Ahora era simplemente silenciosa. Abrí la lista de contactos, desplacé una vez y presioné eliminar. No había enojo en ello ni victoria. Solo liberación del tipo que no resuena. Solo exhala. La luz del porche brillaba suavemente sobre mí, constante y dorada. En algún lugar al otro lado de la bahía, las campanas de la catedral comenzaron a sonar. El sonido era débil, pero claro, atravesando el aire húmedo como una bendición. Por primera vez en meses no me sentía observada, medida o traicionada. Me sentía libre. Llegó un jueves por la mañana doblada cuidadosamente entre volantes de supermercado y un catálogo de caridad. El sobre era blanco oficial, con un sello azul en relieve. Servicio de Administración Tributaria. Mi estómago se hundió por un momento, no por culpa, sino por reconocimiento. Había manejado suficientes auditorías durante mis años en finanzas para saber que ese tono de formalidad nunca llegaba por error. Preparé café antes de abrirlo. No tenía prisa. Después de todo, cuando ya has vivido una traición en un restaurante iluminado por velas, una carta del gobierno se siente casi cortés. El aviso era breve pero claro. Discrepancia encontrada respecto a deducciones y archivos relacionados con la herencia. Bajo revisión. Por un momento solo me quedé ahí, la taza calentando mis manos, dejando que las palabras se asentaran como polvo. Luego tomé el celular y llamé a Isabel. Contestó al primer timbre. «Suenas calma», dijo. «He practicado», respondí. «Acabo de recibir una carta del SEET». La voz de Isabel se agudizó al instante. «Envíamela». En una hora estaba en mi cocina, papeles esparcidos por la mesa, sus lentes bajos en la nariz. Leyó rápido, sus labios apretándose. «Archivaron deducciones caritativas bajo el nombre de tu fideicomiso», dijo. «Específicamente ligadas a las cuentas de desarrollo de la firma de Gabriel. Eso es fraude fiscal, Antonia. Deben haber intentado aprovechar tu identidad antes de que la transferencia se finalizara». Miré la ventana, la luz del puerto destellando en el vidrio. «¿Puede afectarme?» Isabel negó con la cabeza. «No. Estás completamente protegida ahora. Los documentos del fideicomiso son anteriores a este archivo por una semana completa. Cada marca de tiempo te favorece. Pero la empresa de Gabriel...» Dejó la frase en el aire recogiendo las páginas en una pila ordenada. «Están en problemas serios». Su eficiencia me reconfortó. Había algo casi sagrado en ver la competencia en acción, especialmente cuando era ejercida por una mujer que había peleado sus propias guerras silenciosamente durante décadas. Para el lunes siguiente el asunto estaba oficialmente resuelto. Isabel llamó para confirmar lo que llamó la parte poética. El SAT verificó la línea de tiempo de tu fideicomiso. Dijo: «Han limpiado tu registro. Sin embargo, la firma de Gabriel está siendo auditada por reportes fraudulentos. Sanciones probablemente sustanciales. El nombre de Rafael está listado como consejero firmante». Cerré los ojos y exhalé lentamente. No era triunfo, solo gravedad. El tipo de justicia inevitable que no requiere aplausos ni intervención. La voz de Isabel se suavizó. «No tuviste que mover un dedo, Antonia. La verdad lo hizo por ti». «Lo sé», dije. «Eso es lo que lo hace trágico». Después de colgar me quedé un buen rato en la misma mesa de la cocina, la misma donde alguna vez equilibré las facturas médicas de José y los formularios de colegiatura de Gabriel. El sol de la mañana se extendía por la superficie dorado pálido contra el roble. Afuera la calle estaba silenciosa, salvo por el sonido de un camión de reparto pasando el conductor, tarareando algo alegre. La vida seguía indiferente y constante. Tomé la carta ahora marcada como resuelta y la puse en un cajón junto a los viejos gemelos de José. Se sentía correcto, dos remanentes de lo que una vez definió mi mundo, ahora ambos capítulos cerrados. Luego encendí la luz del porche aunque aún era de día y la dejé arder. No como señal,
No como advertencia, solo como prueba de que seguía aquí observando, pero ya no esperando. El golpe llegó justo después del almuerzo gentil y familiar. Cuando abrí la puerta, Leonor estaba ahí, en sus uniformes azul pálido, una bolsa de lona colgada al hombro, el sol de la tarde suavizando los bordes de su sonrisa. «Espero no interrumpir», dijo. Nunca respondí haciéndome a un lado. «Pasa». Traía el aroma del hospital jabón antiséptico y un rastro de loción de lavanda. Alguna vez le bromeé que las enfermeras podían esterilizar una habitación solo con respirar en ella. Hoy esa presencia se sentía como consuelo. Nos sentamos en la mesa de la cocina y ella metió la mano en su bolsa sacando 2 sobres atados con un listón azul. «Quise que vieras esto», dijo. «Las primeras 2 beneficiarias del Fondo de Becas Morales. Ambas madres solteras. Una está terminando sus clínicas en el regional. La otra comienza en el TEC de Mérida este otoño». Me entregó las cartas agradecimientos mecanografiados firmados con una letra nerviosa y esperanzada. Una terminaba con: «Me has dado más que una beca. Me has dado tiempo». Mi garganta se apretó. Tracé las palabras con mi pulgar, la tinta, aún ligeramente emborronada. «Vinieron a mi oficina ayer», dijo Leonor sonriendo. «No saben tu nombre, claro, pero me pidieron que le dijera a quien lo hizo posible». «Gracias». Por un largo momento no pude hablar. La luz a través de la ventana caía sobre su rostro, sobre la vieja mesa de roble, donde tantos planes buenos y tontos se habían hecho alguna vez. Finalmente logré un pequeño asentimiento. «Diles que ya me han pagado», dije. Leonor rió suavemente, esa misma risa baja y constante que recordaba de sus días de entrenamiento. «Has hecho algo bueno, Antonia. Algo duradero». Cuando se fue 1 hora después, me quedé en la puerta y la vi caminar por el sendero, su figura enmarcada por la luz dorada de la tarde. Se giró una vez para despedirse con la mano, del tipo que no lleva lástima, solo respeto. Dentro la casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera. No vacía, sino abierta. Me senté de nuevo en la mesa, las cartas aún en mis manos, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo cercano a la paz. Del tipo que no pide nada a cambio. Era casi el anochecer cuando escuché el golpe. 3 toques cortos, vacilantes, desconocidos en su ritmo, pero inconfundibles en su peso. Cuando abrí la puerta, Gabriel estaba ahí, más delgado, pálido, una sombra del hombre confiado, que alguna vez dictaba reuniones, y sonreía a través de mentiras. Intentó hablar, pero su voz se quebró. «Hola, ma». No había escuchado esa palabra de él en meses. Cayó suavemente como algo medio olvidado. «Pasa», dije. Entró mirando alrededor como si esperara que la casa lo acusara. La misma casa que alguna vez planeó quitarme. Sus ojos se detuvieron en la luz del porche brillando constantemente a través de la ventana. «La dejaste encendida», murmuró. «Nunca la apagué», respondí. Asintió mirando sus manos. Estaban inquietas, jalando su manga. «Lorena se fue», dijo finalmente. Tomó lo que pudo, lo poco que quedaba. «La firma está bajo investigación». Rafael se quedó callado. «Todo se está derrumbando. No había triunfo en escucharlo, solo inevitabilidad». «Lo siento», dijo las palabras rompiéndose bajo su propio peso. «Fui estúpido. Pensé que podía controlarlo todo. No sé qué pensé. Lo estudié en silencio. La arrogancia se había ido. En su lugar, un hombre despojado de ilusiones, más pequeño, pero de alguna manera más verdadero. No vine por dinero», añadió rápido. «Solo necesitaba verte». Decirlo. Señalé la silla frente a la mía. Se sentó, hombros caídos. El silencio se extendió, llenado solo por el tic-tac del reloj en la repisa. Ma dijo de nuevo, sus ojos húmedos. «Ahora no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que entiendo lo que hice. Te lastimé. Mentí. Y cuando no peleaste pensé que significaba que había ganado. Pero tú solo». Se detuvo buscando la palabra. «Eras más fuerte». Crucé las manos, mi voz firme. «La fuerza no es venganza, Gabriel. Es contención. Lo aprenderás si tienes suerte».
asintió tragando con fuerza. Quiero hacer las cosas bien. Entonces empieza con la honestidad, dije. No excusas. Di la verdad primero a ti mismo, luego a todos los que lastimaste. Ahí comienza. Por primera vez no discutió. Solo asintió de nuevo, ojos bajos, como si la lección finalmente lo hubiera alcanzado. Después de todos estos años, cuando se fue se detuvo en la puerta su voz. Apenas un susurro. Gracias por abrir. No respondí. Solo lo vi salir a la luz que se desvanecía su figura tragada por la calle silenciosa. La luz del porche permaneció encendida constante y dorada, iluminando su retirada, no como invitación, sino como testigo. Esa noche, después de que los pasos de Gabriel se desvanecieron por el sendero y la casa volvió a quedarse en silencio, me senté en el escritorio del viejo estudio de José. La lámpara proyectaba un círculo de luz cálida sobre el papel, la misma libreta amarilla que usé hace años para equilibrar cuentas y redactar memos de la empresa. Mi mano dudó sobre la página. Luego comenzó a moverse. Querido Gabriel. Las palabras se veían extrañas en mi letra, familiares, pero distantes como hablar con alguien a través de una ventana que no puedes abrir. He pasado meses tratando de entender dónde salió todo mal. Tal vez no pasó en un momento, sino en muchos pequeños las veces que dije «está bien» cuando no lo estaba. Las veces que confundí el silencio con paz y la lealtad con amor. Pensé que protegerte significaba decir sí. Tomó perder casi todo para ver que a veces la protección se ve como dejar que alguien enfrente el mundo solo. Hice una pausa escuchando el leve zumbido de la luz del porche a través de la ventana. Había estado encendida por horas, constante como un latido. Eras un buen niño alguna vez, del mejor tipo, curioso, tierno, hambriento por mejorar las cosas. Todavía lo veo a veces enterrado bajo todo lo que la ambición te enseñó. Espero que encuentres a ese niño otra vez. No vengas buscando mi perdón. No es una puerta en la que tengas que tocar. Ya está abierta. Pero el perdón no es permiso. Es solo paz. Del tipo que ya no pide explicaciones. Mi letra titubeó ligeramente cerca del final. Estabilicé mi mano. Respiré hondo. Y escribí una última línea. Te quiero, Gabriel. Eso nunca paró. Solo aprendí a quererte sin rendirme a mí misma. Firmé mi nombre. Luego me recosté leyéndolo 2 veces. Las palabras eran a la vez pesadas y ligeras, el tipo de verdad que no podía decirse en voz alta sin romper algo frágil. Doblé la carta cuidadosamente y la metí en un sobre. Sin dirección, sin estampilla. La puse en el cajón superior del escritorio junto al viejo reloj de José y la foto de Gabriel de niño sonriendo con una sonrisa desdentada. Luego apagué la lámpara. La habitación se oscureció al ámbar suave de la luz del pasillo. Afuera, el porche brillaba contra la oscuridad constante y calma. Algunas cartas están destinadas a enviarse. Otras están destinadas a guardarse para recordarte que el cierre no siempre necesita una audiencia. La primavera regresó lentamente ese año. El aire de Mérida se suavizó de nuevo trayendo el aroma de la sal y el jazmín por las ventanas abiertas. Las bugambilias a lo largo de la calle Hidalgo florecieron más brillantes que en temporadas pasadas, como si la ciudad misma estuviera exhalando después de una larga tormenta. Antonia se sentó en el porche esa noche con una taza de té, enfriándose a su lado, el cielo derritiéndose de dorado a azul. El viejo columpio crujía suavemente bajo su peso. Lo había repintado ella misma el mes pasado, un proyecto tranquilo que llenó las tardes con el ritmo simple de las pinceladas y la memoria. Al otro lado de la calle una pareja joven pasó riendo, mientras cargaban bolsas de mandado. En algún lugar un niño llamó a su perro. El sonido flotó por el aire húmedo y se asentó alrededor de ella como música que ya no necesitaba interpretar. En la mesa a su lado había una carta de Leonor, otra actualización. El fondo de becas había crecido. 3 mujeres más habían sido aceptadas para el próximo trimestre.
Una de ellas escribió: Leonor le recordaba a Chigama Antonia en sus años jóvenes determinada, precisa un poco terca. Antonia sonrió ante eso. Tal vez pensó eso era lo que realmente significaba un legado, no lo que dejabas atrás, sino quién podía llevarlo adelante. La luz sobre el porche parpadeó una vez, mientras el sol se deslizaba bajo los tejados. Antonia se levantó sus articulaciones protestando levemente y alcanzó el interruptor. El foco cobró vida constante, cálido dorado contra el crepúsculo que se reunía. Era la misma luz que Gabriel había reparado meses atrás, antes de que todo se derrumbara. La miró por un largo rato recordando al niño que alguna vez estuvo en una escalera a su lado, sosteniendo un destornillador con demasiada confianza y poca habilidad. Esta luz ya no es para esperar, susurró. Es para la paz. Las palabras se desvanecieron en el aire con la brisa de la noche. Se sentó de nuevo escuchando cómo la ciudad se asentaba a su alrededor, el leve tintineo de los platos de la cena, el susurro de las olas del puerto, el coro de las chicharras elevándose en la oscuridad. Por primera vez en años no pensó en lo que se había perdido o tomado, solo en lo que quedaba luz constante e inquebrantable, ardiendo silenciosamente en el lugar que había elegido para quedarse.